¿qué tal, jóvenes? El día de hoy les mando este video informativo, el cual tiene como propósito llevar a cabo un breve repaso de lo que fueron las nociones conceptuales en la asignatura de matemáticas relacionado con el tema de gráficas. Empezaremos con ¿qué es una gráfica? Bueno, las gráficas son una forma de mostrar información mediante la utilización de un dibujo o de imágenes que le concede al espectador una manera fácil de comprender lo que se intenta exponer. ¿Para qué sirve una gráfica? Bueno, las gráficas sirven para presentar de manera visual y rápida datos sobre el comportamiento de una o más variables, de las cuales se tiene una gran cantidad de información numérica recolectada en relación a un margen de tiempo u otro tipo de datos. Vamos a suponer que yo les doy como tarea llevar a cabo una entrevista en donde le van a preguntar a 300 personas cuál es su color favorito. Entonces ustedes pues van y entrevistan a esas personas. Obviamente la información pues va a ir muy variada, ¿no? Porque si lo hacemos en número de lista, a lo mejor el 1 dijo que rojo, el 2 que azul, el 3 que morado, el 4 nuevamente que rojo, y así sucesivamente. Entonces, si yo le preguntara de manera rápida, díganme cuántas personas quieren amarillo o les gusta el color amarillo, entonces pues sí va a ser un poquito complicado y tardado el ir checando uno por uno el color elegido para contabilizar el total de personas que les gusta el color amarillo. En cambio, si esa información la compilamos en una gráfica, entonces de manera rápida localizamos la barra, si es una gráfica de barras, relacionada con el color amarillo, y vemos cuántas personas en total nos dijeron que les gustaba el color amarillo. Entonces, recapitulando el concepto, pues es eso, ¿no? Una gráfica es una representación visual de información con el fin de analizar de manera rápida y llamativa un conjunto de datos. ¿Qué características tienen las gráficas? Número 1, lograr captar la atención del lector fácilmente. No es lo mismo colocar una serie de números a una imagen. Entonces, cuando exponemos puede ser de gran ayuda. 2, generalmente se compone como mínimo de un gráfico que va a contener los datos y un texto que va a describir en qué consiste la gráfica, qué datos se están analizando. 3, la mayoría de las gráficas se construyen sobre dos ejes, uno horizontal llamado X y otro vertical llamado Y. Dentro de las gráficas que no cumplen esta regla son las gráficas de pastel, que son circulares y las cuales veremos un poquito más adelante. Número 4, en algunos casos se pueden agregar líneas entre los ejes para facilitar la visualización del gráfico. 5, el nombre de la variable medida se indica en cada uno de los ejes, es decir, tenemos que señalar en qué consiste nuestra gráfica y la cantidad de datos que estamos analizando. Y 6, facilita la comparación de datos, además son de utilidad a la hora de indicar tendencias y diferencias entre las estadísticas. Existen muchos tipos de gráficos. En este video voy a mencionar los más importantes o aquellos que por lo regular ustedes como estudiantes manejan. En primer lugar tenemos la gráfica de barras, que tiene la presentación que pueden observar en las imágenes de la diapositiva. Su lectura y comprensión es sencilla, dado que únicamente se componen de dos ejes, uno vertical o eje y uno horizontal o eje X. Sobre uno de los ejes se ubican los artículos que se desea comparar y sobre el otro se presentan los valores de cada uno. Otro tipo de gráfica que vamos a analizar en lo que es el trayecto de la educación secundaria es el histograma. Si se dan cuenta, se parece muchísimo al gráfico de barras. La diferencia en
esta gráfica es que no va a haber un espacio entre un dato o entre una barra y la otra. Si se dan cuenta, están juntitas. Y si nos regresamos a la de barras, aquí podemos observar en la primera imagen, en la doradita, espacio entre una barra y otra. Son una derivación de los gráficos de barras. La diferencia, como les mencionaba, que tienen es que en este tipo de gráficos se ve solamente la alteración de una variable con respecto a los datos que se están analizando y no hay espacios entre ellos. También tenemos la gráfica circular, o también conocida como gráfica de pastel. Estos gráficos circulares representan los porcentajes de un total. Se realizan dividiendo una circunferencia en porciones donde el tamaño de cada porción está proporcionalmente relacionado con el porcentaje que se desea mostrar. Se le llama circulares porque tienen una forma circular y por lo regular los vamos a ocupar para representar porcentajes y en algunas ocasiones también para representar fracciones. Tipo de gráficas, seguimos con las gráficas de líneas. Se confeccionan marcando puntos en las alturas o en las llanuras, y en los puntos se va a trazar una línea, lo cual va a facilitar al observador su lectura. En estas gráficas se ocupan por lo regular para analizar la tendencia de cierto conjunto de datos. Por ejemplo, las ganancias o pérdidas durante un mes en una tienda, los adeudos, etc. También tenemos el gráfico de dispersión, que como podemos ver a simple vista, una de sus características principales es que vamos a estar utilizando puntitos para representar la información. En los gráficos de dispersión, la representación de las variables medidas se efectúa mediante la utilización de dos ejes, uno vertical u otro horizontal, tal como utilizamos en la gráfica de barras o en el histograma, los cuales poseen diferentes escalas. Cada observación se representa en el gráfico como un puntito, marcando la relación que existe entre las dos variables referenciadas para un mismo fenómeno. Otro tema que también vimos en la semana fue el tema de porcentaje. El porcentaje es la expresión de una cantidad determinada como una fracción de 100 y esta se va a obtener en partes iguales. Dicho más fácilmente, el porcentaje es la relación de proporcionalidad entre dos unidades o entre una unidad y un conjunto de ellas, expresando en términos de X por cada 100 unidades. Más adelantito vamos a mostrar ejemplos de esta definición para que quede un poquito más clara. Convencionalmente a los porcentajes se les representa con el signo que vemos aquí en la definición, que son dos circulitos separados por una diagonal, acompañando a la cifra de porcentaje. Y representan los porcentajes también, como les mencionaba, podemos manejarlos en cuartos, medios. Por ejemplo, 25% va a representar el cuarto de una cantidad, el 50% va a representar la mitad, el 100% va a representar una unidad o el todo. Por lo tanto, con este tipo de expresiones matemáticas se puede indicar cuando presenta una cifra de otra o del total de un conjunto de elementos. Aquí tenemos un ejemplo para que el concepto quede un poquito más claro. Leemos de la siguiente manera: si tenemos en una bolsa 100 manzanas, esa cifra total representa mi 100%. Si fueran 200 manzanas, esa cifra representaría pues mi 100%. El total que yo tengo de producto, de cosas, va a ser mi 100%. Por ejemplo, si una persona tiene 5 hijos, esos 5 hijos va a representar su 100%. Si tiene 2, esos 2 niños van a representar su 100%, ¿sí? Retomando el ejemplo,
Esa cifra total representa el 100% de las manzanas, o sea, 100 manzanas de cada 100. Si regalamos 50 manzanas a un amigo, es decir, 50 de cada 100 manzanas iniciales, nos quedaremos entonces con el 50% de lo que teníamos, es decir, la mitad. Retomando que 200 manzanas son el 100%, si a eso vendemos, y esas 200 manzanas que son mi 100%, vendo 100 manzanas, entonces esas manzanas que son la mitad representan mi 50%. Retomando la información que viene aquí. Ahora, si de esa mitad resultan estar dañadas 25 manzanas, 25 de cada 100 manzanas iniciales, acabaremos únicamente con 25% de la cifra inicial, es decir, un cuarto del total. ¿Cómo calculamos porcentajes? Hay dos maneras. La primera de ellas nos dice que para calcular el porcentaje de un número debemos multiplicar la cifra por el porcentaje deseado y dividirlo entre 100. Por ejemplo, si queremos saber el 30% de 450 manzanas, vamos a multiplicar 30 por 450. Y de ahí vamos a dividir el resultado entre 100. Lo que nos arroja será el 30% de 450. Si nosotros hacemos la operación de multiplicar 30 por 450 y lo dividimos entre 100, nos va a dar 135. ¿Sí? Entonces siempre va a ser, recuerden, el porcentaje que queremos obtener por nuestro 100%, y eso siempre dividido entre 100. Y otra forma de plantear esta operación es establecer una regla de 3, la cual vimos el día viernes. Recuerden que les puse un cuadrito en el pizarrón y se le llama regla de 3 porque vamos a ocupar 3 cantidades para obtener una cuarta. Y es la que podemos observar en la imagen de la diapositiva. Vamos a suponer que queremos igual sacar el 30% de 450 y esos 450 representan mi 100%. Entonces tenemos que 100% es igual a 450. 30% es una cantidad que desconocemos, por eso se le coloca el signo de interrogación. Cifras cruzadas siempre se van a multiplicar. Esto nos queda 30 por 450, que si se dan cuenta es la misma operación que hicimos aquí de manera directa, y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 100, lo cual nos da 135. Y eso sería de manera breve un repaso de lo que vimos en clases de matemáticas esta semana. Muchas gracias. Estaré adjuntando en el grupo un video, el video que vimos en clase, el cual también explica de manera fácil y rápida cómo resolver porcentajes.